Hemos estado estudiando a través de estas últimas 2 meses el tema de los salmos, una serie de mensajes basados precisamente en ese hermoso libro. Y hoy continuamos. Así que para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios y vamos a iniciar de esta forma. Creo que todos los que vivimos aquí podemos identificarnos con la aseguranza, ¿verdad? Tal vez usted en su casa tiene la aseguranza de Nationwide o Allstate o yo no sé cuál, pero yo sé que si usted tiene un carro, tiene una casa, tiene familia, lo más probable es que tiene una aseguranza de casa, aseguranza para el automóvil, aseguranza para la salud. Tal vez algunos tienen aseguranza por si se llega a deshabilitar. Tal vez algunos de ustedes tienen aseguranza en contra del robo. Y todo eso es muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque nos da paz, nos da tranquilidad. No tenemos que estar preocupados, ¿verdad? Porque de lo contrario sabemos, hermanos, que la aseguranza, ¿cuál es el propósito? Es cubrir el riesgo de una pérdida. Y como queremos ser conservadores y cuidar lo que tenemos, pues lo más inteligente y sabio es conseguir una aseguranza. Así que en esta mañana, aquí vemos este logo de Nationwide, que el lema que ellos usan es: Nationwide está siempre a tu lado. No sé si será cierto. Yo tuve esta aseguranza por muchos años y están a tu lado mientras tú les pagas cada mes. Pero cuando les toca reportarse, parece que no están de tu lado. ¿Les ha pasado? Sí, ¿verdad? Bueno, hermanos, déjenme decirles, el salmo que vamos a ver es precisamente de eso, de una aseguranza. Pero es una aseguranza que no cuesta. ¿Sabe? El promedio que uno invierte en este tipo de aseguranzas, y es un promedio, es más o menos de unos $10,000, nada más. Y eso bajita la mano, ¿verdad? Tal vez, a lo mejor otros pagan más, dependiendo sus pertenencias. Pero imagínense, es una aseguranza. Mi abuelo, que acaban de ver aquí en este momento, él se llamaba Baltasar Andrade. Mi abuelo, que en paz descansa, él fue pastor de cabras, no de ovejas, de cabras, que son un poquito más rebeldes, ¿verdad? Las cabras que las ovejas. Fue pastor por unos 15 a 20 años de la edad, de más o menos de 40 a 60 años de edad. A él le encantaba el campo. Toda su vida vivió en el campo. Tenía un rancho, pequeño rancho, que se llamaba Purísima, en Nueva Rosita, Coahuila, al lado, que está más o menos algunos 70 millas al sur de la frontera del Río Grande, de Piedras Negras, Coahuila, allí Le Paz, Texas, para los que están familiarizados con, ¿verdad?, el mapa de Texas. Mi abuelo ahí cuidaba sus chivas con un tío que se asoció, un tío que se llamaba Santos. Decidieron pues asociarse, comprar ganado, invertir dinero, y así lo hacía mi abuelo. Por años él cuidaba a las chivas. Recuerdo que él se levantaba temprano a las 5 de la mañana. Yo tenía puedo muy apenas recordar, unos 6 a 8 años. Recuerdo que tal vez una vez al mes me llevaba a mí a unos primos con él para cuidar estas chivas y ayudarlo. Recuerdo que se levantaba temprano y lo primero que hacía, ¿sabe qué era? Ordeñar las cabras. Él y sus 2 asistentes, 2 pastores más que tenía. Después, ya como a las 8 de la mañana, se iba él, la sacaba del corral y la sacaba a la parcela o a la pradera para que las ovejas se alimentaran. Después de unas 8 o 10 horas, a veces las llevaba a un estanque para que bebieran agua y descansaran, se refrescaran. A veces cuando no había agua en el estanque, las llevaba al río. Y cuando las llevaba al río, tenía que caminar aproximadamente unas 5 millas de ida y otras 5 millas de venida. Las llevaba a un río que le llaman el río Coyote. No sé por qué le dicen el Coyote, pero así se llamaba ese río. Los llevaba
Se llevaba a sus 2 perros que le ayudaban a pastorear, y buenos perros para cuidar el ganado con él. Iba, y cuando venían de regreso, las metía al corral, las volvía a alimentar y se dormían las cabras. Y lo mismo sucedía. Mi abuelo disfrutaba de trabajar como pastor. Dios le dio el privilegio de vivir 103 años de edad. Murió ya de vejez. Le digo a mi mamá, ¿cómo me gustaría que mi abuelo me haga un poquito de esos genes, ¿verdad?, físicos para durar un poquito, ¿verdad?, unos 103 años. Mi abuelo siempre fue muy saludable, creo que fue por la vida que se dio de viviendo en el campo. Pero hablando de esto, hermanos, fue un gran pastor y buen pastor, y de cabras, no de ovejas. Y en esta mañana, a mí me encanta este salmo porque este es un salmo que nos ayuda a cubrir nuestras necesidades, que dan aseguranza gratuita a cada uno de nosotros. La mayoría de la gente que estamos aquí, estoy seguro, y es más, hasta la gente que no es creyente, la gente que no cree en Dios, se saben este famoso salmo. Agustín lo llamó el himno de los mártires, porque dice Agustín que cuando a estos cristianos los estaban persiguiendo por creer en Cristo Jesús, los torturaban, y mientras que estaban siendo torturados estaban diciendo: y en la casa de mi padre moraré por largos días, y morían. Abraham Lincoln, uno de los grandes presidentes de nuestra nación, durante su presidencia, él fue presidente durante la Guerra Civil, vivió un tiempo muy difícil como presidente. Y como presidente vivió mucha tensión porque había una división entre la esclavitud, los que querían, los del sur, y el norte. El sur quería que hubiera esclavitud, los del norte querían que ya no hubiera esclavitud, y él vivía bajo mucha tensión como líder de la nación. Y como consecuencia él decía el salmo en la mañana, en la mediodía y al descansar. El presidente George Bush, hijo, también recitó este salmo. El 11 de septiembre del año 2001, cuando las Torres Gemelas en Nueva York fueron invadidas y destruidas por los terroristas, también declamó el salmo. Este salmo ha sido escrito hace muchos años y ha sido de bendición tanto a gente creyente como a gente no creyente, porque es un salmo que trae paz, que trae tranquilidad, que trae serenidad, hermanos, cuando nos sentimos cansados, agotados, deprimidos de la vida. Alexander McLaren, un teólogo europeo, dijo lo siguiente: Dios como el pastor puede ser encontrado, y todo en cuanto está en él, dice, es estar satisfecho. Este gran teólogo reconocía que el tener a Dios como su pastor, no había necesidad de buscar algo más. Se sentía completo en él. Y en esta mañana, si usted se lo sabe, yo quiero que me ayude a declamar este salmo, que dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencias de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Esa es la palabra de Dios en esta mañana. Sin duda alguna, hermanos, este salmo ha sido mal entendido y aún aplicado, porque ¿en dónde típicamente escuchamos este salmo? En los funerales. ¿Es así? He tenido el privilegio, lamentablemente, de predicar en muchos funerales y lo he utilizado. Pero ¿sabe? Este salmo habla más de la vida que de la muerte. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar en este momento. Pero antes de iniciar, vamos a ir a Dios en oración. Incline su rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra en este momento. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Úsame, Señor, como un vaso solamente, Señor, que solamente seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo, Señor, llevando tu palabra, que en ti, Señor, podemos encontrar pastos verdes donde reposar, aunque a nuestro alrededor, Señor, parezca que no es así. Es en Cristo Jesús que oramos y todos decimos amén. Así que se usa en tiempos de una muerte física. Y se predica tal vez, porque es precisamente lo que dice el último salmo, el último verso. Y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Así que este salmo, hermanos, tendemos a escuchar en los funerales. Un doctor de la ciudad de Miami dijo: el Salmo 23 se lee más en las lápidas de los cementerios. Se escucha incluso más, dice, que a veces en las iglesias, porque se han dado cuenta que cuando van a algún funeral, he tenido otra vez la oportunidad cuando me ha tocado ir a hacer un entierro. El Señor es Jehová y nada me faltará. Descansa en paz, X nombre. Volteo hacia otro lado, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Volteo a otro lado, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y decía este hombre, este doctor en Miami: es tiempo de quitar ya este nombre del Salmo 23 de estas lápidas. Y también, no solamente en los cementerios, pero también cuando usted va a la tienda, a cualquier tienda, Walgreens, Fiesta, Kroger's, cualquiera. Usted va ahí a donde están las tarjetas Hallmark y también lo ve ahí. Jehová es mi pastor. Pues decía, es tiempo de que no solamente lo leamos en las tarjetas de simpatía, pero que es tiempo, hermanos, de que aprendamos este salmo y lo apliquemos a nuestra vida, que este salmo hable a nuestro corazón, que este salmo entre por nuestro oído, pero se quede en nuestra mente, se quede en nuestro corazón, para que realmente conozcamos al pastor del Salmo 23. Es tiempo, hermanos, y hoy precisamente Dios nos da esa oportunidad. Así que Dios, como pastor, nos da dirección. David escribió este salmo ya avanzado en edad, y mientras que él lo escribía, yo me imagino a David. Recuerden, David fue rey, fue pastor, y antes de ser rey, él tuvo muchos problemas cuando él era pastor, defendiendo el ganado de su padre Isaí. Pero cuando ya fue elegido rey, comenzó a ministrar como rey en Israel. Ya sabemos la historia de que él un día salió, ¿verdad?, ahí fuera de su casa, y vio a Betsabé, a la cual la buscó y la anheló y cometió adulterio. Dios la castigó a él, que lloró mucho la muerte del hijo que tuvo con Betsabé. Y no solamente eso, pero también fue David vecino intelectual del esposo de Betsabé, Urías.
Y David sabía, reflejando ya ahora avanzado en edad, que él reconocía que Jehová en los momentos más difíciles, como padre, como asesino, como adúltero, Dios había estado con él. También se dio cuenta, hermanos, que en los momentos más difíciles, cuando su propio hijo Absalón lo quería matar para destronarlo a su propio padre del trono, y también David se tomó la copa amarga de que así como él adulteró con la mujer que no le pertenecía, uno de sus propios hijos adulteró o fornicó con su propia hija. Imagínense la situación de David. Mas sin embargo él decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. David, hermanos, reconocía que él era una oveja del prado de Dios. Las buenas noticias, estimados hermanos, es que Dios y nuestro Señor Jesús son los mismos ayer, hoy y siempre, y Él sigue siendo nuestros grandes y buenos pastores, y a Él sea la honra y la gloria, porque en ellos hay paz y hay alegría y hay confianza. Así que David continúa explicándonos en este salmo diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. David vivió esto en su carne propia. Lo experimentaba día a día. Y cuando dice aquí que Jehová, esto quiere decir, hermanos, que Jehová, el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios que está presente. Y también en el hebreo usaban otras palabras para todavía describir el contenido de realmente quién es nuestro Dios Jehová. Por ejemplo, Jehová, el Señor que existe en sí mismo. David reconocía que Jehová también era su Jehová Shalom, Jehová el que le daba paz en medio de la turbulencia. Jehová Sama, el Señor que siempre estaba con él. Jehová Roy, el Señor que proveía sus necesidades. Jehová Jireh, el Señor quien provee todas sus necesidades. Jehová Mekadesh, el Señor que nos santifica y que nos aparta para Él. Jehová Roí, el Señor es nuestro pastor. Y Jehová Tidetkenu, el Señor es nuestra justicia. Y esos son solamente unos cuantos adjetivos para describir el nombre del gran Jehová, nuestro Dios, como nuestro Señor y pastor. Hay muchos más, hermanos, pero solamente les explico estos relacionados hablando del Salmo para que David comprendamos lo que David nos quiere explicar de quién es en sí Jehová nuestro pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. La función, hermanos, del pastor, como todos sabemos, es precisamente eso: cuidar, velar el bienestar de las ovejas, asegurarnos de que están bien protegidas, alimentadas, fuera de peligro. David sabía esto, pero saben, en el tiempo de David también había pastores que se les llamaba mercenarios, y estos eran pastores que se les pagaba. No lo hacían porque amaban el pastorear. Se les pagaba, hermanos, porque necesitaban comer, necesitaban dinero. Y la diferencia era que estos pastores asalariados, hermanos, cuando miraban una oveja que era atacada por algún león, algún oso, alguna zorra, algún gato montés, ¿sabe qué hacía el pastor? Nada. Dejaba que se la comieran. Eso era lo que ya eran los pastores mercenarios. Pero las ovejas, hermanos, eran devoradas y no eran protegidas por estos pastores mercenarios, sabiendo que los animales, las ovejas, son los animales más indefensos. En el Medio Oriente las ovejas
eran tan importantes, hermanos, porque eran utilizadas. Les proveían carne, proveían leche, eran utilizadas para presentar holocaustos, eran usadas para quitarles la lana, ¿verdad? Hacer telas y ropa con ellas y para producir más ovejas. Dice Isaías 40:12, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y este verso, hermanos, implica el tiempo, el cuidado que el pastor, nuestro Dios, tiene para con nosotros. ¿Sabe que en la Biblia se dice que para nosotros se refiere más de 200 veces que nosotros somos ovejas de Dios? Y dice que se refiere, la mayor parte, hermanos, es que cuando se refiere a nosotros como ovejas, es que nosotros nos descarriamos. Nos descarriamos, cada quien por su camino. Pero lo hermoso es que, nuevamente, como sabemos, Dios, Jesús, es nuestro pastor y todos los que nos sometemos a su prado, a su redil, Él nos consuela. ¿Saben, hermanos, lo que hace un buen pastor? Siempre quiere que sus ovejas descansen. Pero las ovejas no van a descansar si hay fricción. Es decir, si ven algunas que se andan peleando, no se van a acostar a relajarse. Si tienen hambre, menos. Si tienen miedo, tampoco se van a querer relajar. Si hay moscas o parásitos cerca de ellas, tampoco se van a relajar. Las ovejas son muy especiales, necesitan un cuidado muy especial. Se cuenta, hermanos, que en Turquía en el año 2005 estaban unos pastores, cada quien con su grupo de ovejas, decidieron reunirse para lonchar al mediodía. Imagínense, estos pastores se juntaron, unas 4,000 ovejas, entre todos ellos, y mientras que ellos comían, estaban platicando, todas las ovejas que estaban ahí, decidió salirse del redil y decidió ir a explorar. De repente, otras se dieron cuenta que esta oveja que decidió hacerse a un lado, ir a explorar por sí sola, pensando que sabía lo que hacía, ¿qué cree que pasó? Se cayeron al barranco ese día más de 400 ovejas. Y ese día, según los cálculos, aproximadamente $75,000 en valor de ovejas se fueron al precipicio. La única vez en que se habla bien de estas ovejas en la Biblia, mis hermanos, ¿sabe cuándo es? Cuando son guiadas bajo el cuidado de un pastor. Es la única vez que se habla bien de las ovejas. Hoy, como ustedes saben que vivimos en un mundo tecnológico, se están inventando unos robots, o podemos decir unos pastores tecnológicos. Y creo que ya ustedes los están experimentando con sus hijos en las escuelas, ¿verdad? Estos pastores tecnológicos, robots, hermanos, están siendo programados para que enseñen a sus hijos, ¿saben qué? A hablar inglés, a hacer ejercicio, a enseñarles buenos hábitos, a enseñarles materias académicas. Lo lamentable es que simplemente son robots, no tienen sentimiento, están programados. No hay ese corazón del maestro, no está esa pasión, esa entrega, esa devoción, ese amor de padre que se entrega cuando se enseña a sus hijos. A mí en lo personal, hermanos, no me gustaría que a los niños, o decirlo así, que mis futuros nietos fueran enseñados por pastores tecnológicos. ¿A usted? Debería escuchar ahí un no, hermanos. Pero sabe, hermanos, también Dios como amigo nos da protección.
Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vida, hermanos, no siempre va a ser tranquila. Con pastos verdes y aguas frescas, donde todo está bien, donde no hay, ¿verdad? Digamos, todo está tranquilo. No hay peligro, no hay ningún animal que vaya a atacar. ¿Se ha preguntado usted qué es un valle? El valle, hermanos, es la parte más baja entre dos colinas o dos montañas. Y es la parte más oscura, más honda, más peligrosa, porque hay mucha vida, porque hay agua que desciende de las montañas. Y como hay mucha agua, la vegetación está verde y hay abundancia de vegetación, mucha comida. Pues ahí desciende el pastor para llevar a sus ovejas a pastar. Pero este lugar, hermanos, hay mucha comida, pero también hay mucho peligro, porque hay mucho animal silvestre que exponen a la oveja a estar en peligro. Y como hay mucho peligro, hermanos, la oveja, si no tiene cuidado y se va por la vereda por donde el pastor la va guiando, es presa fácil para ser atacada. Ahora se preguntará usted, ¿por qué dice este salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte? Nunca se ha preguntado, pastor, pero ¿por qué no nos lleva Dios a la cima de la montaña? El panorama es más hermoso, ¿por qué? Porque es más alto. Puedo ver más claro hacia abajo. Puedo ver dónde están mis enemigos. Pero sabe, hermanos, en la altura, allá el aire es más delgado y no puede respirar. Tarde que temprano va a parar de respirar. Nuestro cuerpo no está diseñado para la presión atmosférica que está ahí arriba en la altura. Además, no hay mucha vida allá arriba. Está muy frío. Nos vamos a morir de hipotermia. Aparte, está solo. Y como seres humanos, Dios nos ha puesto a ser seres sociales, no apartados. Así que, hermanos, por eso Dios nos ha puesto en el valle. Porque Él sabe que en el valle es donde debemos de estar y es donde debemos pasar tiempo. ¿Sabe? Dice este verso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabe? Usted puede ver aquí mi sombra. ¿La ven? Me voy a hacer más arriba. ¿La ven? Supongamos que yo soy un X animal que quiero atacar a una oveja. Dice el salmista que solamente bajo el valle de sombra de muerte, dice, tú podrás pisar la sombra, pero la sombra no te va a poder hacer nada, porque la sombra es solamente el objeto que produce la luz. Es decir, esa luz está produciendo esa sombra de rey, pero es solamente la sombra. Pero yo puedo pisarla y puedo pasar por ella y no me va a pasar nada. ¿Sabes, hermanos? Aunque tú pases por un valle de sombra, de muerte, de enfermedad, de depresión, es solamente sombra. Puedes estar confiado que puedes pasar firmemente y nada te pasará, porque es solamente la sombra de la esencia que no está ahí. Dios está contigo, mi hermano. Es solamente una sombra. Puedes caminar, tocar, pisar la sombra y nada te pasará, porque solo, hermanos, solamente es sombra. Eso es lo que dice Dios. Dios nos lleva, hermanos, por los valles más profundos en nuestras vidas y otra vez por diferentes propósitos. Tal vez Dios quiere probar tu carácter. Tal vez Dios quiere probar tu fe. Tal vez Dios, no sé, solamente Dios y tú saben.
A veces no vamos a comprender, pero lo cierto es que Dios nos está probando y estamos en ese valle. Pero ¿sabe? En ese valle, hermanos, podemos estar tranquilos de que aunque pasemos por ese valle, por más profundo, por más tenebroso, por más peligroso, dice ahí el salmista, que tu vara que usaba el pastor para darle una tocadita a la oveja para avisarle de que no se fuera muy a la orilla porque había peligro. La vara, hermanos, la utilizaba para disciplinar, la usaba también para disciplinar, la usaba para decirle a la ovejita: no te preocupes, yo estoy contigo, sigue caminando. Aunque andemos en el valle, hermanos, la vara nos daba protección. Y dice ahí más adelante, tu cayado, básicamente lo mismo. La diferencia es que con el cayado era un poquito más grueso y tenía este ganchito así, porque si una oveja se caía a algún pozo o algún lugar, se atoraba, el pastor podía con el ganchito sacarla, gancharla de su cuello, rescatarla y regresarla a salvo. Por eso el salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No solamente eso, hermanos, pero Dios ahora nos llevó de la pradera al valle y ahora nos lleva de regreso. Ahora a tratarnos de como amigos, ahora a tratarnos como huésped. Dice la palabra de Dios ahí: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La mesa, hermanos, representa que hay abundancia, que hay bendición. Y no solamente para ti, pero también para compartir con la familia tuya y con las personas que te visitan. En el Medio Oriente, hermanos, cuando una persona llegaba al lugar de una persona, lo primero que se les hacía, se les quitaban los guaraches, se les lavaban los pies con agua, se lavaban la cara, se lavaban las manos, enseguida se les ungía aceite en sus pies, en su cara y en sus manos para refrescarse. Este aceite, hermanos, era ungido, era un aceite de oliva con fragancia. ¿Y sabe qué simbolizaba? Simbolizaba que como huésped que habías llegado, eras bien importante y te valoraban y te daban la bienvenida. Y no solamente eso, hermanos, la mesa y la copa representan que había abundancia de comida y que después de limpiarse y refrescarse, iban a tener un banquete, hermanos, en celebración de que había llegado ese amigo, ese gran huésped. ¿Sabes, mi hermano? Dios hace lo mismo contigo y conmigo hoy en día. ¿Sabe? Usando esto que le acabo de explicar, aplicándolo a las ovejas. Se dice, hermanos, que el pastor, antes de llevar sus ovejas a la pradera, sabía y se daba cuenta que había muy buena comida, muy buen pasto, se daba cuenta que había agua fresca, se daba cuenta que había sombra, o sea, tenía todas las cosas que sus ovejas necesitaban. Pero ¿sabe qué hacía? Dice que sacaba un frasco de aceite y antes de llevar a su ganado o a su prado de ovejas a pastar, dice que de a una por una agarraba aceite, se los untaba en su boca, en su cara, a cada una. Pero antes de llevarlas, dice que iba y analizaba el lugar donde iban a pastar. Y cuando se daba cuenta que miraba unos pozos, él sabía que esos pozos eran peligrosos porque sabía que ahí
había unas víboras. ¿Y sabe qué hacía? Untaba poquito aceite a la entrada del pozo. Cuando ya después de investigar y explorar y que había echado el aceite en cada uno de esos pozos, ¿sabe? Él podía bajar con su cayado y su vara confiadamente, llevar a sus ovejas a comer. ¿Sabe para qué? Para que estuvieran satisfechas. Pero aunque él sabía, fíjese bien, él sabía que sus ovejas iban a estar pastando y que solamente a un pie o 18 pulgadas habían unas serpientes tan venenosas que con solamente una picadura morían. Pero el pastor les había dado tanta confianza a estas ovejas que cuando él bajaba con su ganado, hermanos, podían estar las ovejas pastando, comiendo, sin que les pasara nada. ¿Sabe por qué? Cuando la serpiente quería subir a morder una oveja, se resbalaba porque no había fricción entre la salida del pozo y la cara de la oveja. Eso, hermanos, es lo que quiere decir que mi copa está rebosando, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que siempre habrá enemigos a nuestro alrededor, pero la bendición, la misericordia, el cuidado de Dios siempre estarán cubriéndote, aunque haya peligro alrededor de ti. Eso es lo que dice este salmo, hermanos. Quiero concluir con esto, hermanos. Estimados amigos y hermanos, podemos caminar seguros nuestras vidas en este mundo porque Dios es nuestro pastor, quien va adelante. Tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro gran pastor. Tenemos su palabra que nos dice en tantos hermosos versículos: lámpara es a mis pies tu palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tenemos lo más hermoso que el aceite representa, que eran ungidos. Hermanos, somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios cuando venimos al prado del Señor Jesús. Y este Espíritu Santo mora en nosotros, nos ayuda a vencer ante el pecado, nos ayuda en las pruebas de la vida, nos sella para mostrarle a Satanás que somos propiedad de Cristo. Nos ayuda, hermanos, a seguir adelante, nos ayuda a interceder a Dios por nosotros, nos da poder para orar, nos sostiene y nos da esperanza, hermanos, en todas las pruebas de la vida. Concluye el salmista diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe, mi hermano? La bondad de Dios y su misericordia es muy grande. Es muy grande, hermanos. La palabra misericordia significa, hermanos, que Dios nos da lo que no merecemos. La palabra misericordia viene de la palabra hebrea Hesed. Aplicando en contexto, lo que significa es esto, hermanos: que aunque hay mucho peligro en la pradera y hay muchos enemigos alrededor de ti, la bondad de Dios, su misericordia, su amor, su protección te rodea, que no te pueden hacer nada, aunque estás rodeado de tus enemigos. Hermanos, es la misericordia de Dios. No sé tú en esta mañana cómo hayas entrado, pero déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol ya no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En el Antiguo Testamento, hermanos, la oveja moría para que nuestros pecados fueran perdonados. Pero en el Nuevo Testamento, fíjese bien, el pastor muere para dar la vida por sus ovejas. Ese es nuestro gran pastor, hermanos. Pregunto,
¿Conoces tú a Jesús como el gran pastor en tu vida? Yo le quiero compartir brevemente, como esposo y como suegro, he experimentado el cuidado de mi pastor Jesús con mis hijos. Tengo 46 años de ser oveja del Señor. Acepté a Cristo a los 11 años. Nace mi primer hijo, Andy, y a los 2 años cae en el hospital de una enfermedad. Se estaba asfixiando, nos dimos cuenta que sus pulmones no estaban bien. Por una semana más o menos estuvo entre una bolsa respirando oxígeno. Y gracias a Dios se recuperó. Y fue un valle muy fuerte para nosotros. Pero ¿sabe? Él ahorita tiene 32 años. Sigue con la enfermedad. Pero Dios ha estado con él. Y nos ayudó a salir de ese valle. Después, a los 2 años, nace otro hijo mío y de mi esposa. Un día mi esposa, cuidándolo en sus brazos, lo ve y se da cuenta, hermanos, que uno de sus ojos no ve. Lo llevamos al hospital y nos dice el oftalmólogo: está ciego de un ojo, nunca va a ver. Otro valle que cruzar. ¿Sabe? Rey tiene 30 años. Hoy está casado. Ha servido al Señor y sigue firme. Mi esposa ha tenido 2 accidentes, que es un milagro que está aquí ella. Es un milagro, hermanos. Los carros inservibles, completamente totalizados. Pero el Señor la ha librado. Tenemos 34 años de casado y seguimos sirviendo a Dios, seguimos viviendo a Dios, seguimos en el valle, seguimos a veces subiendo el valle, a veces estamos en lo más profundo, a veces estamos bien. Pero sabes, hermano, lo que te quiero decir es que la vida es un valle y es muy difícil caminar la vida solo. Decía otro pastor: es mejor caminar la vida con Cristo Jesús a tu lado que caminar la vida en un valle solitario lleno de dolor y sufrimiento. ¿Cuál prefieres tú? ¿Cuál? Hoy, hermanos, agradezco a Dios por mi vida y por mi familia, porque a pesar de los valles profundos que hemos pasado, y sé que vendrán más, pero aquí estamos. Aquí estamos. Dios nos ha dado una nuera hermosa que es administradora de la iglesia, que ama a mi hijo Ray. Amor incondicional. Hace feliz a mi hijo. ¿Viven una vida perfecta? No, porque mi hijo Ray sigue ciego. Pero la bondad y la misericordia de Dios los sigue persiguiendo. Y así como persigue a ellos, y a mí y a mi familia, hermanos, nos está persiguiendo a cada uno de nosotros. Tal vez no te has dado cuenta. Hoy, hermanos, es el día de ser oveja del prado de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo has llegado? En este momento te invito